El Espíritu de Dios es el mismo que resucitó a Jesús entre los muertos y hoy, más que nunca, vive nuestro Cristo. Dios te bendiga, yo soy el pastor Marco García y para mí es una bendición poder estar este 5 de marzo del presente año. Hoy para MCI Frontera, déjame decirte que la soberanía de Dios nos permite vivir en el Espíritu. Y Romanos capítulo 8 me lo confirma. En el mundo cristiano es muy común hablar de estar en el Espíritu. Y para muchos el estar en el Espíritu no es más que un momento de emoción, en algún momento o lugar determinado. Pero creo que viene a ser otra cosa. Estar en el Espíritu es tener una vida de acuerdo a la soberanía, a lo que el Espíritu quiere. Y para conseguir esto se necesita dejar que more el Espíritu de Dios en nosotros. Dice el versículo 10 y el versículo 11. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestro cuerpo, mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es en nosotros, nos da una nueva forma de vida, de acuerdo a la soberanía de Cristo. Ahora te has preguntado qué cosas hace el Espíritu de Dios en nosotros a través de la soberanía de Cristo. Primeramente nos da la opción de escoger. Es ahí donde entra el libre albedrío. El pecado no nos obliga. Pecar o no pecar es nuestra simple elección, nuestra decisión. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar para bien y para bendición. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios somos los que pensamos. Nosotros no pecamos de la noche a la mañana. El pecado primero comienza con una pequeña semilla en nuestra mente que vamos alimentando continuamente. Ese pequeño pensamiento de maldad que no lo desechamos crece de tal manera que un día terminamos pecando. Y por eso decimos que la carne es débil, porque no le permitimos que la soberanía de Dios venga y gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que sin el Espíritu de Dios es como estar muertos. El Espíritu Santo nos cambia de inútiles a útiles en la obra del Señor. Él es el que nos guía, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es quien nos dice qué hacer y por cuál senda debemos de caminar. Nos identifica simplemente como hijos de Dios, dice el versículo 14. Estos son los hijos de Dios. Creo que todos los hijos se deben de identificar por la obediencia, porque sabemos reconocer la soberanía de Cristo. Podemos asimilar nuestras aflicciones y verlas como oportunidades para avanzar en esta vida. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comprobables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía en nuestra oración todos los días, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, por el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos hace fieles al amor de Dios. El Espíritu de Dios hace que no importa por los momentos que estemos pasando, sean de alegría o de tristeza, nunca nos apartamos de Jesús y de su voluntad, de su soberanía, porque Él es Dios. Dice el versículo 38 y versículo 39, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora pregúntate, por un momento, ¿qué hace que te alejes de Dios? ¿Qué hace que te alejes de la soberanía de Dios y de su voluntad? ¿Los problemas? ¿El frío? ¿El calor? Hay muchas personas que son muy buenos cristianos mientras todas las cosas les salgan bien. El día que su vida llega a las aflicciones, reniegan de Dios y se alejan simplemente de Él. Por eso te digo, el Espíritu de Dios es el mismo que resucitó a Jesús entre los muertos. Y hoy, más que nunca, Él es el que vive en nosotros. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí es donde hay libertad y donde la soberanía de Dios se puede manifestar en toda tu familia.
familia. Solo viviendo en el Espíritu podemos tener una vida agradable a Dios. El vivir en la carne es dejarnos guiar por nuestras emociones. Es hora que anheles la llenura del Espíritu Santo. Pero recuerda que estar llenos no solo es dejar guiarnos, sino es dejar el acto de emoción y permitirle que la soberanía de Dios venga y se manifieste en toda tu vida. Hoy bendigo tu vida porque sé que esta palabra te bendecirá. Yo soy el pastor Marco García. MCI Frontera.